¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted, profe? Bien, bien, bien. Aquí lista para enseñarles a acentuar un poema. Así que espero que esté bueno el ánimo para que aprendamos a acentuar un poema. Bien, se están conectando ahí ya varios estudiantes. He avanzado con las pruebas también. Así que ya espero ya mañana, como les decía yo, tener las notas. A menos que me llamen a reunión, ustedes saben que de repente me toca así. Bueno, chicos, hemos aprendido y estamos en el ejercicio de empezar a contar las sílabas métricas, ¿no? Y ahora llegamos a la última parte de esta unidad, de esta segunda unidad, ¿no? Tuvimos primero una introducción a la lírica con los aspectos fundamentales y ahora estamos con el ritmo del poema, ¿no? Vamos a cerrar esta unidad con justamente la acentuación y luego vamos a pasar a la tercera unidad, que son las figuras literarias, ¿ya? Todo esto, ¿cierto?, en función de que ustedes lo vayan aplicando en su segundo trabajo, o mejor dicho, en su primer trabajo, pero segunda evaluación. Sí, ahí sí. Bueno, entonces hay que, primero, ¿cierto?, situarnos. Voy a compartir pantalla con un Word en blanco para ir escribiendo algunas cosas a modo de pizarra, que siento que la pizarra del Zoom es un poco reducida, entonces acá tengo un poco más de espacio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender, ¿cierto?, que la métrica es la disciplina que estudia un fenómeno del texto lírico que se llama ritmo, ¿no? Entonces, ustedes saben que en la palabra ritmo se usa mucho y que generalmente se asocia a la música, ¿no? La música está en base a ritmo y sabemos que que parte de la base de la poesía está en la música, ¿ya? Generalmente quien tiene buen ritmo, por ejemplo, sabe bailar. ¿Ya? Algunos dicen yo soy arrítmico, no logro, ¿cierto? Soy torpe de movimientos, no logro bailar. Entonces, el ritmo siempre se asocia a una armonía, ¿no? Se asocia a la capacidad de ir haciendo de alguna manera una regularidad de movimiento, ¿ya? Si lo asociamos con el baile. Ahora, si lo asociamos con la lírica, ¿cierto? Y aquí yo me voy a basar en uno de los autores, ¿cierto?, que ha estudiado la métrica con mayor énfasis, uno de los clásicos de la métrica. Él se llama Tomás Navarro Tomás, y es el autor de Arte del Verso. No me pregunten por qué su nombre es lo mismo que su apellido materno, ya no lo sé, pero él se llama en nombre y apellido Tomás Navarro Tomás. ¿Ya? Es el autor de un libro que se llama Arte del Verso y que ya hemos estado leyendo de alguna manera porque los resúmenes que yo les di con los versos y con los tipos de estrofa los he tomado de este libro. Es Tomás Navarro Tomás el que consigna todos los tipos de estrofa que hay en la poesía escrita en español. Y lo mismo en los tipos de verso, ¿ya? Por lo tanto, también, ¿cierto?, él hace un estudio de esta parte que es la acentuación de los poemas, ¿ya? Y para ello, ¿cierto?, parte definiendo la palabra ritmo, ¿cierto?, y la define como un efecto, ¿no? El ritmo es un efecto resultante. ¿De qué resulta el ritmo? Resulta, y aquí ojo con la primera palabra, de la repetición. Para que haya ritmo, tiene que algo repetirse, ¿ya? Cualquier canción que ustedes analicen sin saber música, se van a dar cuenta que hay ciertos compases fundamentales que se van repitiendo. Generalmente eso lo da la batería, ya en una canción pop, ¿cierto? Es frecuente el uso de batería y la batería va haciendo, ¿cierto?, ese ritmo, ¿no? Marcando si la canción es rápida, por ejemplo, o es una tipo balada más lenta, ¿cierto? Y los mismos toques de batería quizás son menos fuertes, ya en términos del volumen. ¿Ya? Entonces, siempre el ritmo es un efecto que resulta de la repetición de un fenómeno, dice Tomás Navarro Tomás, ¿ya? A intervalos regulares, ¿ya? Entonces acá tenemos las palabras clave. El ritmo resulta de la repetición. Hay algo que se repite en el verso, algo que se repite en el verso y que le da esa musicalidad al texto. Y eso se logra, esa repetición tampoco se hace en cualquier momento, sino que se hace en intervalos, o podríamos llamar a ciertos periodos, ¿ya?,
que se van regularizando, que van de manera regular, no irregular. ¿Mm? O sea, cuando algo se repite con una misma periodicidad. ¿Ya? Ese es el ritmo, ¿no? Entonces, para entender cuál es el ritmo de un poema, tenemos que estar atentos a su repetición y a la regularidad de esa repetición dentro de un verso, ¿ya? Bien, entonces, eso significa que, y bueno, y Tomás Navarro Tomás en su análisis sigue comentando, ¿no? Que en español existen 3 tipos de acentos básicos, ¿ya? Hay versos que pueden ser trocaicos, hay versos que pueden ser dactílicos y hay versos que pueden ser mixtos, ¿ya? Entonces, para que vayamos viendo inmediatamente cuál es cuál, les voy a colocar acá un poema, ya bastante famoso, 2 versos, ¿ya? Para que veamos a qué tipo y cómo se da este asunto de los acentos, ¿no? Este es un poema bien famoso de Gabriela Mistral. Voy a anotar 2 versos. Dancemos, dice la poeta, en tierra chilena, ¿ya? Más bella, la tierra se supone, ¿cierto? Que Lía y Raquel. Por si alguien no sabe, estos personajes, estos nombres femeninos se refieren a personajes bíblicos, ¿ya? Alguien me está hablando por el chat, creo. Voy a dejar de compartir pantalla para mirar el chat. Entonces tiene, tiene 2 nombres o 2 apellidos. Tiene un nombre y un apellido, Tomás Navarro Tomás. Tomás es su apellido materno y su nombre. ¿Por qué es así? No tengo idea, Camila. Bien, trocaico, ¿cierto? Dactílico y mixto, y entonces tenemos acá estos versos de Gabriela Mistral. Y entonces, ojo, díganme ustedes, chicos, voy a correr esto más arriba, díganme ustedes, ¿dónde creen ustedes que va la marca de la voz? ¿Dónde va fuerte el tono de voz en el primer verso? Dancemos en tierra chilena. ¿Dónde van los acentos? Cualquiera que me diga. Incluso por la ley de la grave, aguda y esdrújulas, ¿dónde irían los acentos de las palabras? Las marcas de voz, porque ninguna tiene tilde, pero sabemos que todas estas palabras tienen acento. Son graves, muy bien. Y entonces, ¿dónde irían los acentos de por sí? En la penúltima sílaba, ¿o no? Voy a marcarles las sílabas. Dancemos, ¿cierto? Dancemos, la palabra grave. Tierra, ¿cierto? Y chilena. Acá, bien. Este verso es dactílico. ¿Por qué razón? Voy a representar los versos con signos que sean guiones bajos, ¿ya? Este es dan, este es C, porque voy a hacer la separación de la sílaba métrica al tiro. Este es mos, acá. Mos. Luego, en, tie, perdón, ra, chi, le, na. ¿Cierto? Lo vamos a separar en sílabas acá también. Tenemos dan, se, mos, en, tie, ra, chi, le, na. ¿Cierto? Y entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es un eneasílabo. La ley del acento final no corre porque termina en grave, queda igual, ¿cierto? Es un eneasílabo, es un verso de arte mayor, pero no es compuesto. Por lo tanto, no tiene cesura al medio. Este es el periodo rítmico interno. Y entonces vamos a marcar los acentos así. A ver si me marca. No, lo voy a marcar con color. Dancemos, mos, en, tie, ra, chi, le, na. ¿Ya?
Aquí empieza lo que se denomina el periodo rítmico del verso. El periodo rítmico del verso parte con el primer acento. Esto para acá, ya sean 2 sílabas o 3 sílabas, se conoce con el nombre de anacrusis. La anacrusis son todos los versos átonos que quedan antes, ubicados antes del primer acento. Y acá empieza el primer periodo rítmico interno, ¿cierto? Que finaliza, según, ¿cierto? La métrica, finaliza antes de que termine. Profesora, ¿Sí? ¿podría repetir lo que estaba explicando? Lo que pasa es que en un momento se quedó pegado y no se entendió bien. Ya, perfecto. ¿Dónde? ¿Qué no se entendió? A ver, o parto de nuevo. De anacrusis. Ya, perfecto. Les estaba diciendo que este Gracias. verso es un eneasílabo, ¿no? Y entonces que lo que se conoce como periodo rítmico interno, es decir, donde vamos a analizar la repetición de un fenómeno a intervalos regulares, eso empieza inmediatamente antes del primer acento. Y todo lo anterior, todas las sílabas sin acento o átonas, se llaman anacrusis. ¿Ya? Puede darse el caso que en un verso no haya anacrusis. En aquellos versos que inmediatamente partan con una palabra de manera muy enfática, partan inmediatamente con el acento. ¿Ya? Pero cuando no, ¿cierto? Cuando no hay acento, inmediatamente las sílabas que anteceden al acento se llaman anacrusis. Todas las sílabas, aunque sean 3 o 4, digamos. Nunca van a ser más de 3, sí. Generalmente ya a la segunda o a la tercera el verso recibe su primera carga de voz. ¿Ahora sí o no? ¿Se entendió lo que es la anacrusis? ¿Aló? Es ¿Bárbara? que igual se escuchó entrecortado. No te puedo creer. A lo Profesor, mejor estoy con problemas de... Pegó, profe. ¿Me volví a se le pegar? quedó pegado en la misma parte. Qué chistoso. Voy a ver si puedo Y desplazar. de hecho todavía está entrecortada, profe. A ver, veamos si ahora se arregla. ¿Qué tal ahora? Veamos si se arregla ahora. Yo quedé como a contraluz ahí, pero no sé. ¿Ahora se escucha mejor o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, lo voy a explicar de nuevo. Sí. Miren, cuando nosotros, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es dividir en sílabas el verso. Eso yo lo aprendimos, ¿cierto? Esto es un eneasílabo. En segundo lugar, para determinar dónde está el periodo rítmico interno del verso, o sea, dónde empieza la repetición de un fenómeno, que es el acento. Este fenómeno es el acento. Y empieza a intervalos regulares, ¿no? Hay una regularidad. Entonces, ese periodo rítmico empieza con el primer acento del verso. Y todo lo anterior a ese primer acento se llama anacrusis. ¿Ahora sí? ¿Sí o no? Díganme, por favor, si entendieron. Sí, Ya, gracias. Entonces, fíjense, el periodo rítmico interno se define porque parte con el primer acento del verso y finaliza antes del último acento del verso. ¿Sí? Periodo rítmico interno. Lo vamos a poner acá con sus iniciales. Voy a bajar aquí por decirlo así, un renglón, ¿cierto? Y le vamos a poner a esto, que está al medio, ustedes ven entre las dos rayas oblicuas, periodo rítmico interno. Esto es lo que se repite. Si ustedes miran, acá tenemos 6 guiones bajos que representan a 6 sílabas métricas, y hay 2 acentos, ¿cierto? Se fijan que viene el acento y después vienen 2 sílabas que no tienen acento. Después viene el acento y 2 sílabas que no tienen acento. Eso es un verso dactílico. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es el ritmo de vals. Dancemos en tierra chilena. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese es un dactílico, ¿ya? Para Tomás Navarro Tomás, el dactílico siempre indica exaltación y vehemencia. O sea, cada ritmo
tiene un sentido, un significado. Así como cuando ustedes dicen esta melodía es triste, en la lírica nosotros también podemos acceder a entender cuando, por ejemplo, hay un ritmo exaltado y vehemente, que es el caso del dactílico, y cuando es un ritmo más melódico, que es el caso del trocaico. ¿Se entendió eso o no? Porque yo sé que esto tiene su complejidad, entonces quiero ir así como paso a paso para que todo vaya quedando claro. ¿Se entendió o no? El que no entendió, diga, porque vuelvo a explicar. Sí. El anacrusis entonces es como la parte antes de la línea amarilla, lo que queda antes de que empiece amarillo. Correcto, es antes, para no decir la línea amarilla, es antes del primer acento del verso, ¿ya? Del verso. Todo lo que queda antes del primer acento se llama anacrusis, ¿ya? Y son sílabas átonas, ¿ya? Y también decía que puede darse el caso de que un poema no tenga anacrusis, que parte inmediatamente con un acento, ¿ya? Entonces, fíjense la maravilla de esto. Acá hemos establecido un compás musical, hemos establecido el ritmo que tiene este poema. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dancemos en tierra chilena, ¿ya? Voy a tratar de hacer el ruido con algo aquí, puede ser esto, ¿cierto? Este es un dactílico, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Examinemos el otro verso de este poema. Fíjense que acá, antes de las dos últimas sílabas, tenemos el cierre del periodo rítmico interno. Lo que viene después, ¿cierto? El periodo rítmico interno lo estamos encerrando aquí, entre estos slash, por decirlo así, o estas rayas oblicuas. Después de la raya oblicua, ¿cierto? Voy a correrlo bien acá para que quede justito. Vienen dos sílabas, si ustedes se fijan, que quedan fuera del periodo rítmico interno. Eso se llama periodo de enlace. Periodo de enlace. Y el periodo de enlace llega, o empieza, mejor dicho, con el primer acento que queda fuera del periodo rítmico interno. O si lo prefieren, con el último acento del verso. ¿Ya? Y abarca el periodo de enlace hasta el primer acento de este verso, ¿ya? Del segundo verso. Entonces, periodo de enlace implica enlazar justamente el final del verso primero, en este caso, con el verso segundo, ¿ya? Ese es el periodo de enlace. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que este verso, ¿dónde tiene la acentuación? Más bella que Lía y Raquel, ¿ya? Si yo digo que, por ejemplo, la acentuación va en la sílaba bella, en B, ¿cierto? Esto, por estar inacentuado, sería parte del periodo de enlace, ¿no? Tendríamos la anacrusis de una sílaba métrica, el periodo rítmico interno y el periodo de enlace que empezaría aquí y terminaría acá, ¿ya? Bien. No sé si se entendió lo que es el periodo de enlace. ¿Se entendió o no? ¿O están colgados? Díganme al tiro nomás, porque si no... Profe, Ya, te escucho. ¿el periodo de enlace siempre va a estar en la última sílaba del verso? Empieza en la última sílaba del verso o en las últimas sílabas. Depende de dónde esté el acento final del verso. El acento final podría estar más acá. No es matemático de que siempre va a ser la última sílaba. Si tú te fijas, aquí hay dos sílabas. Pero podrían ser más de dos, o podría ser una, ¿ya? Entonces, parte desde el último acento del verso. Correcto, ahí parte el periodo de enlace. Fíjense, el periodo Ya. rítmico interno parte en el primer acento hasta la sílaba que precede al último, ¿ya? Ahí Ya. termina el periodo rítmico interno. Voy a dejar de compartir porque tengo un chat. Veamos. Profe, ¿se escuchó cortado ahora, Camila, o delante? No, parece que es de antes. Ya. Profe, antes se lo había dicho, ahora está todo bien. Ya, que bueno, ahora tienen que ir
conmigo, ya, o sea, si alguien queda colgado, me dice nomás, porque vamos aquí a paso de tortuga enyesada nomás, ¿ya? Lo más lento que se pueda para que todo el mundo entienda. Lo primero que vamos a hacer es separar las sílabas métricas del segundo verso. Más, ve, ya, que, lía, li, ay, sin alefa, ra, kel. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, aquí hay 8. ¿Qué pasa? Ley del acento final. ¿Qué pasa si la palabra recibe la carga de voz en la última sílaba? Es decir, es aguda u oxítona. ¿Qué sucede? Sucede que se le suma una, ¿no? Por la ley del acento final. Este igual es un eneasílabo, ¿ya? Y entonces, ¿dónde recibe la carga de voz este verso? Ustedes dicen, más bella que Lía y Raquel, más bella que Lía y Raquel. ¿Cómo sería la melodía de este verso? Dancemos en tierra chilena, más bella que Lía y Raquel. Fíjense, más bella que Lía y Raquel, más bella que Lía y Raquel, o más bella que Lía y Raquel. Yo creo que aquí recibe la carga de voz. Entonces, ojo, todo esto tiene que ver con la pronunciación. Fíjense que este más tiene tilde. Entonces, no es correcto lo que muchos alumnos hacen de asumir que la palabra tildada es la que recibe el acento en términos de periodo rítmico interno, ¿ya? Ojo con eso. Aquí hay que ver qué sílaba, dónde se carga más la voz. Más bella que Lía, ahí sí coincide con el tilde, y Raquel. Y entonces, el acento del verso parte acá, por lo tanto aquí hay puro periodo de enlace, ¿cierto? Entonces esto sigue con el periodo de enlace, vamos a ponerlo acá, periodo de enlace, y entonces esto es periodo de enlace, ¿cierto? La sílaba guión bajo que corresponde con el más. Luego tengo la sílaba be, ya, que, li, ay, ra, kel, ¿cierto? Y entonces sé que esta recibe el acento B, ya, que, li, ay, ra, kel, ¿ya? Acuérdense que acá tenemos 8 guiones, pero el verso mide 9. Por lo tanto, por la ley del acento final, yo agrego 1. Este 1 es aquello que se suma por convenciones métricas, ¿no? Por la ley del acento final. Entonces, periodo rítmico interno, inmediatamente antes del primer acento. Ahí empieza. Y cierro el periodo rítmico interno inmediatamente antes del último acento. Ahí está. Y fíjense que encuentro exactamente la misma regularidad que el verso anterior. Este poema es muy regular, ¿ya? No todos los análisis les van a salir así, absolutamente regulares, ¿ya? Es bastante sencillo para que me entiendan lo que es un texto, digamos, un análisis, ¿ya? Estamos viendo solo el dactílico acá, ¿no? Y entonces, ¿cierto? Nuevamente yo me encuentro con 2 dactílicos. El dactílico abarca, es una sílaba, lo voy a poner acá, dactílico, es una sílaba que recibe la carga de voz. Voy a hacerla, ¿cierto? Con una O grande. Este es un dactílico y 2 O chiquititas. Eso es una cláusula dactílica, ¿ya? Entonces, lo que pueden decir acá de estos 2 versos es que ambos periodos rítmicos internos de cada uno de los versos tiene 2 cláusulas dactílicas cada uno. Y entonces podemos decir que el ritmo de estos 2 versos es un ritmo dactílico. Según Navarro Tomás, el verso más vehemente y exaltado del idioma, ¿no? Es el dactílico, del idioma español. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Si no se entiende, tienen que ser bien honestos y bien honestas.
Profe, yo no entendí hasta dónde llegaba el periodo de enlace. El periodo de enlace, fíjate la palabra, enlace, lo que hace es conectar el final de un verso con el comienzo del siguiente. Entonces el periodo de enlace empieza acá. El periodo de enlace, para traducirlo en la sílaba métrica, es lena más, ¿cierto? Porque cubre el último acento del verso, la sílaba átona y la siguiente sílaba átona. Fíjense que en cada cláusula tiene que quedar un acento y por lo menos una sílaba átona. En el caso de los dactílicos tenemos que el dactílico siempre queda con un verso con acento y dos sin acento. ¿Entiendes, Ricardo, no? Sí, profe, gracias. Ya, ok. ¿Quién más tiene otra pregunta? Profe, entonces el anacrusis va solo al inicio del verso. Al inicio del O sea, poema. en el primer verso solamente se encuentra. Al inicio Ya. al inicio del poema y también al inicio de cada estrofa, ¿ya? O sea, cada estrofa tiene su anacrusis. A menos que, por ejemplo, el poema sea de un ritmo tal que sea muy rápido y entonces que la estrofa finalice con una coma o no con un punto final, como generalmente pasa. ¿Se volvió a pegar el internet o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, profe, se escuchó bien. Ah, ya, que bueno, es que decía acá su señal es inestable o algo así, entonces me preocupé que podía estar pegado otra vez. Bueno, lo que les estaba contando, la anacrusis, ¿cierto? Se da cuando hay una separación, hay una pausa larga. La anacrusis marca una pausa larga entre estrofa y estrofa, si es que fuera el caso, y siempre al inicio del poema. Y lo demás es periodo de enlace. Y hay que estar atentos al periodo rítmico interno, porque el periodo rítmico interno les marca qué verso es. ¿Ya? Otro verso que les va a mostrar el otro tipo de verso que existe, que es el trocaico. Acude, corre, vuela. A ver, hagamos el ejercicio, ¿cierto? Lo primero, separemos las sílabas métricas. Esto tiene que ser así como bien metódico para pasar por todos los pasos para entender cómo va el periodo rítmico interno. Acude, corre, vuela. Tienen ahí 3 palabras, ¿sí? Y entonces esto se traduce en ¿cuántas sílabas métricas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es un heptasílabo, ¿cierto? No hay ley del acento final porque esta palabra es paroxítona o grave. Hagamos el esquema rítmico, ¿no? 1, primero traduzcamos esto a guiones. También podría ser con O, ¿ya? A lo mejor ahí sale más fácil. Vamos a ponerle a todo O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 O. O sea, los guiones, usar guiones o usar círculos, generalmente se usan círculos o guiones, ¿ya? Ahí cada cual ve lo que le conviene más. ¿Dónde están los acentos de este verso? Atrévanse a decirme para que participen y para que vayan construyendo el análisis conmigo. ¿Dónde van los acentos de este verso? Q. ¿Aló? Díganme. A Q, en Q. ¿Ya? A Q. Co. ¿Ya? Y ¿Algo bue. más? Ya, perfecto. Justamente este verso coincide con la carga de voz de que reciben como palabras agudas, digamos. No siempre. Entonces, periodo rítmico interno, ¿dónde empieza? ¿Dónde está la anacrusis y dónde está el periodo rítmico interno? Recuerden que la anacrusis es todo lo que viene antes del primer acento. Entonces, el primer ¿Sería la A acento... solamente? Ya, correcto. Muy bien. La A es la anacrusis. ¿Ya? Ustedes ahí le ponen anacrusis. Y entonces acá vamos a poner una O mayúscula con acento para que se note que ahí parte, ¿no? Y luego tenemos co con acento, ¿sí? A ver, ahí. Y luego tenemos bue con acento. Entonces, ahí está.
¿Dónde cerramos el periodo rítmico interno? Recuerden que cerramos el periodo rítmico interno antes del último acento del verso. ¿Dónde va el periodo rítmico interno? ¿Hasta dónde? Hasta bue. Muy bien. Entonces, bue queda fuera. Ahí se cierra. Y para acá, ¿cierto? Vuela es parte del periodo de enlace. Acá tenemos el periodo de enlace. Vamos a ponerle ahí P de enlace. Y acá, ¿cierto? A de anacrucis. Esto sería la anacrucis. ¿Ya? Y para acá sería el periodo de enlace. Ya. Y nuestro periodo rítmico interno es este. Entonces yo sé que en una cláusula, por ejemplo acá en el dactílico yo tengo una cláusula. Eso es una cláusula. Es cuando hay un acento y una o dos o tres sílabas átonas. ¿Ya? Entonces un dactílico siempre tiene un acento y dos sílabas átonas. Pero acá fíjense que ustedes tienen un acento, una sílaba átona, un acento y una sílaba átona. Este es el trocaico, ¿ya? Este es el trocaico. Este es un verso trocaico. El dactílico es 1, 2, 3, 1, 2, 3. El trocaico es 1, 2, 1, 2, 1, 2, marcando claramente ese ritmo que es un poco como de marcha, ¿cierto? 1, 2, 1, 2. Y que Tomás Navarro asocia al equilibrio. ¿Ya? Él dice que el trocaico es el verso más equilibrado, más sereno, mientras que el dactílico es más exaltado. ¿Ya? Entonces, acude, corre, vuela. Acude, corre, vuela. Verso trocaico. ¿Ya? Y ahí está el periodo rítmico interno, ¿cierto? El periodo rítmico interno se conforma de dos cláusulas, las voy a separar. En cada cláusula siempre va un solo acento. Entonces, es bien fácil establecer las cláusulas, por ejemplo, acá. Ahí ustedes tienen, ¿cierto? En el verso Dancemos en Tierra Chilena, tienen dos cláusulas dactílicas. Y en Más Bella que Lía y Raquel también tienen dos cláusulas dactílicas, ¿ya? Acá, en este verso heptasílabo, tienen dos cláusulas trocaicas, que están acá marcadas. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende el trocaico? 1, 2, 1, 2. ¿Sí? Tienen que preguntar, chiquillos y chiquillas. Les voy a poner otro ejemplo aquí. Este verso que es de Alfonsina Storni. Tú me quieres blanca. Tú me quieres blanca. Bueno, pero díganme primero si entendieron el trocaico. ¿Se entiende o no? Sí, profe, yo lo entendí al menos. Ya, gracias. Aquí hay que ensayar, chiquillos, ¿ya? Hay que ensayar, porque recuerden que se trata de establecer cuál es el ritmo. Si el ritmo es más exaltado, si el ritmo es más equilibrado. Esto es casi como hacer compases musicales, ¿ya? Por eso yo elegí poemas, o mejor dicho, poetas, que les puedan indicar para su trabajo un ritmo más sencillo de establecer. Porque, por ejemplo, si estoy pensando en el poema que vimos ayer, ese de Enrique Lin, que es tan hermoso, pero un verso gigante, ¿se dan cuenta? Y hacer se podría hacer el esquema acentual en ese poema, pero imagínense el trabajo que implicaría, sería súper complejo. Tú me quieres blanca. A ver, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un... ¿Qué es? Si tiene 6 sílabas métricas. Todavía no se aprenden los nombres de los versos. Bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo. ¿Qué sigue? Hexasílabo. Hexasílabo. Hagamos el esquema con las pelotitas. ¿Ya? Tú me quieres blanca. Ya, veamos. Acentúen el verso. ¿Quién se atreve a acentuarlo? Igual como lo hicieron con acude, corre, vuela. ¿Quién se atreve? Ay, pero ¿cómo? ¿El tú? Ya, bien. Después.
Que Bien. y blan. Y blan. Ya, perfecto. Fíjense que, por ejemplo, este verso no tiene anacrusis. ¿Por qué no tiene anacrusis? Porque parte inmediatamente con el acento. El periodo rítmico interno parte al tiro. Y entonces empezamos aquí. Porque recuerden que el periodo rítmico interno parte con el primer acento. Con el primer acento. Y entonces le vamos a hacer acá una O mayúscula con tilde. Tú. Y luego me que, ¿cierto? Me quieres blanca. ¿Dónde termina el periodo rítmico interno? Revisemos. Antes de blan. Antes de, Blan. muy bien. Tienen un periodo rítmico interno de 4 sílabas métricas y hay 2 acentos, ¿cierto? 2 de estas sílabas métricas están acentuadas. Por lo tanto, ¿dónde, o mejor dicho, cuántas cláusulas tienen? Recuerden que en cada cláusula puede ir un acento. Obviamente, ¿cuántas hay? Si hay 2 acentos y en una cláusula debe ir una sola sílaba acentuada, ¿cuántas cláusulas tienen? Las voy a separar acá. 2. Son 2. Son 2. Tú me quieres. Tú me quieres. 2 cláusulas porque, y cada una de estas cláusulas es trocaica, ¿no? Por lo tanto, este verso es un trocaico. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces anotemos acá. El trocaico se lo voy a hacer con una O mayúscula, ¿cierto? Es así. ¿Mm? No es posible que sea de la otra manera, que podríamos decir así, ¿cierto? Esto no existe en español, existe en el griego, y se llama jambo. ¿Se acuerdan cuando decíamos que la comedia se escribía en jambos? Se refería a esto. Este es un jambo. Y no pertenece al español, pertenece al griego. ¿Ya? Y entonces, ¿cierto? Este es el trocaico y este es el dactílico. ¿Cuál es el mixto? Obviamente, cuando en un verso se combinan ambas formas. ¿Ya? Es decir, cuando, por ejemplo, yo encuentro esquemas rítmicos así. Ahí vemos que el verso tiene una cláusula trocaica y una cláusula dactílica. Entonces, ¿cómo se llaman estos versos? Mixtos. También Tomás Navarro Tomás documenta los llamados versos de 4 sílabas, que es encontrarse con algo así. También, o sea que sería como un dactílico alargado, digamos, pero él le llama versos de 4 sílabas. Es muy difícil encontrar otra cosa, digamos, ¿ya? Porque nuestro idioma, esto tiene todo que ver con la lengua materna, nuestro idioma tiene que recibir una carga regular de voz, es parte de la musicalidad de nuestro idioma, de su conformación. Por lo tanto, encontrar algo más largo que eso estaría difícil, digamos, ¿ya? Si un verso, fíjense que yo les puse acá de ejemplos un eneasílabo y un heptasílabo, y luego un hexasílabo. Si un verso tiene más de 12 sílabas métricas, es un verso que hay que analizar doble. Es decir, que tiene 2 periodos rítmicos internos en su interior, ¿ya? Y que al medio, donde está la cesura, tiene periodo de enlace. ¿Mm? Entonces, ojo cuando escojan su poema, ¿ya? Y otra cosa importante, los endecasílabos, que ustedes saben que son los de 11 sílabas, ¿ya? Por si no se acuerdan, tienen 4 modos de acentuarse, ¿ya? 4 modos. Un endecasílabo, un verso de 11 sílabas, siempre recibe la carga de voz en 3 acentos. O sea, cada endecasílabo tiene 3 acentos. Entonces existe el endecasílabo enfático, el heroico
el melódico, heroico, melódico y sáfico. Ay, sáfico. ¿Ya? Y tiene que ver con dónde reciben las cargas de voz. El enfático en la primera, la sexta y la décima sílaba. Siempre los endecasílabos se acentúan de estas 4 maneras. El heroico en la segunda, en la sexta y en la décima. El melódico en la tercera, en la sexta y en la décima sílaba métrica. Y el sáfico en la cuarta, en la sexta y en la décima. ¿Ya? Eso para los endecasílabos. Cuando el verso ustedes descubren que su poema es de 11 sílabas, lo que van a tener que ver es si el verso, no me van a decir si es mixto, si es trocaico, si es dactílico, me van a decir este verso es un enfático, este verso es un heroico, este verso es un endecasílabo melódico y este es un sáfico. Voy a dejar de compartir pantalla para mostrarle un esquema acentual de un poema que ustedes conocen, que lo vimos a propósito ¿de qué vimos esto? Del subgénero el madrigal. Quiero mostrarles el esquema acentual del madrigal, a unos ojos, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Aquí hay un modelo de conformación métrica de este texto que se llama A unos ojos. ¿Se fijan? Acá lo único que se hizo fue que se encerró en un recuadro al periodo rítmico interno, se fueron separando las cláusulas, ¿ya? Y de esta manera, ¿cierto? Se establece qué es lo que queda afuera, que sería el periodo de enlace, se establece la anacrusis, que se corrió acá, ¿cierto? Por el Word y todo eso, pero esta sería la idea de un análisis acentual, ¿ya? Voy a subir porque quiero que miren el poema primero para que lo recordemos, ¿cierto? Este hermoso poema, A unos ojos, ojos claros, serenos. Si ustedes se fijan, son 10 versos. Y no todos miden igual, claramente. Ese es el poema. Y esta es la traducción de su periodo rítmico y de su conformación acentual. Estos son los acentos. Como ustedes pueden ver, hay el séptimo verso, por ejemplo, dice 11, es decir, en decasílabo, C por la rima que tiene, y dice melódico, ¿ya? Mientras que el 8, que es de 7 sílabas métricas, un heptasílabo, ¿cierto? Es dactílico, ¿ya? Se descubre ahí, ¿cierto?, que es dactílico. Mientras que el 11, ¿cierto?, acá dice melódico, ¿bien? Lo encuentran muy complicado, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Muy difícil? Adriana, ¿querías decir algo? Un poquito. Ya, hagamos el último ejercicio, ¿les parece? 2 versos nomás. Del salón en el ángulo oscuro, esto de Becker, ¿no? Que también se los di yo para que separaran las sílabas métricas, no sé si lo separaron. Voy a compartir pantalla con lo que estábamos haciendo antes, ¿ya? Para copiar el verso, ¿ya? Vamos rapidito y con esto terminamos. Del salón en el ángulo oscuro, segundo verso, de su dueño tal vez olvidada. Aquí están hablando de un arpa, ¿cierto? Que estaba llena de polvo en un rincón. Eso es lo que dice Gustavo Adolfo Becker en este poema. Ya, acá tenemos las sílabas, ¿cierto? Entonces, vamos por parte. Primero separar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sin alefa, 8, 9 y 10, ¿cierto? Son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo mismo acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ya, tenemos un decasílabo, ¿cierto? Es un verso de arte mayor, pero no alcanza a ser compuesto.
Por lo tanto, yo no tengo que separar la cesura ni nada de eso. Entonces, hagamos el esquema de acentuación. En primer lugar, ¿dónde creen ustedes que están los acentos de este verso? Vamos por eso, captemos los acentos. Y para eso pronuncien el verso. Del salón en el ángulo oscuro. ¿Dónde están los acentos? Del salón en el ángulo oscuro. Yo por mientras voy a hacer las pelotitas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá abajo lo mismo, ¿cierto? 10 pelotitas. Ya. ¿Dónde están los acentos del primer verso? En lon. Ya, muy y bien. en an. Ya. ¿Dónde más? Hay otro acento, ¿no? En q. Ya. En Q. Ya, perfecto. Bien. Entonces, si el primer acento del verso recae acá, tengo dos sílabas que son anacrusis, ¿no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Le vamos a poner aquí minúscula porque esto no hay que ver que sea mayúscula. Lo voy a correr más para acá. Y entonces tenemos del sa anacrusis. Acá empieza el acento, ¿cierto? Y entonces lon en el an, gulos, cu, ro. ¿Dónde termina el periodo rítmico interno? Acuérdense siempre que termina inmediatamente antes del último acento. Aquí. En q. Antes de Q. ¿Sí? ¿Catalina iba a decir algo? Sí, eso mismo. Era en q. Ok. Vamos entonces. Q. Acá nos queda, para acá el periodo de enlace, ¿cierto? Y acá nos queda el periodo rítmico interno del verso. Ese fenómeno del que habla Tomás Navarro Tomás, la repetición con regularidad, ¿no? De un fenómeno. Y tenemos, ¿qué cosa es este verso? De lo que hemos visto. ¿Lo ven dactílico, lo ven trocaico o lo ven mixto? Dactílico. Perfecto. Es un verso dactílico que tiene dos cláusulas. La primera está acá, 1, 2, 3. Y la segunda, 1, 2, 3. Y yo pongo, es igual, letra D. Y acá, ¿cierto? Recuerden marcar que esto es el periodo de enlace, ¿sí? Y entonces repitamos lo mismo con el segundo. De su dueño tal vez olvidada. ¿Dónde están los acentos de ese verso? Si no es tan difícil, vamos. De su dueño tal vez olvidada. De su dueño tal vez olvidada. ¿Dónde se acentúa? En due. ¿Ya? ¿Dónde más? En mes. Perfecto. ¿Y dónde más? La primera da, creo. La primera da. Muy bien. Perfecto. Y hagamos las pelotas. De su dueño tal vez olvidada. Entonces yo cuento 1, 2, periodo de enlace, ¿cierto? Aquí parte el periodo rítmico interno. Antes del primer acento, acá está la O mayúscula. Dueño, tal vez, olvidada. ¿Dónde se cierra el periodo rítmico interno? Recuerden siempre antes del último acento. Aquí, antes del da. Y entonces, ¿qué cláusula me queda aquí? Tengo dos, porque tengo dos acentos. Si tengo dos acentos, tengo dos cláusulas. ¿Dos cláusulas de qué tipo? ¿Son dos cláusulas dactílicas, trocaicas o es un verso mixto? Dactílicas. Perfecto. Ahí está. Nada que ver. Estaba poniendo D otra vez. Dactílica. Eso es, ¿ya? Al menos en estos versos, ¿ya? Por eso, inmediatamente intenten hacer el esquema de acentuación de su poema. Empiecen, prueben con la primera estrofa.
y vamos trabajando para ver si logran establecer el ritmo. Este ritmo es dactílico, ¿cierto? Por lo tanto es un verso enfático, dice Tomás Navarro Tomás, es un verso exaltado. Si es un verso trocaico, es un verso más bien equilibrado. Si el texto, ¿cierto?, tiene versos dactílicos y trocaicos, o dentro tiene cláusulas que son mixtas, esos poemas son polirrítmicos. Así les dice Tomás Navarro Tomás. Hay poemas de ritmo regular, por ejemplo, este de Becker, ¿cierto?, que se nota que es dactílico, así todo para abajo, mientras que hay otros poemas que son polirrítmicos. ¿Ya? Es decir, que dentro de sí acuñan muchos ritmos y entonces por lo mismo muchos tonos, ¿cierto? Pasan de una exaltación a un equilibrio o viceversa, ¿cierto? A veces suena más rápido, más apurado, a veces más lento. En general, ¿cierto? La poesía que ustedes van a analizar es de ritmo regular, ¿ya? Pero puede darse el caso que elijan algún poeta o algún poema, mejor dicho, ¿cierto?, que su verso es polirrítmico, ¿ya? Es decir, que trabaja con versos mixtos, o que, ¿cierto?, encuentran dentro de una estrofa versos que son trocaicos y dactílicos, ¿ya? Entonces la invitación es empezar a trabajar en esto. Yo les dejé una guía, ¿cierto? Tenían que analizar esa guía, no sé si han hecho algo de eso, ¿ya? Pero esa guía también tómenla para hacer ejercicios de acentuación, ver cuáles de esos versos son trocaicos, cuáles dactílicos, ¿ya? Y con eso vamos a ir trabajando, ¿ya? Obviamente considero que esta clase fue muy poco para la acentuación, ¿ya? Así es que el miércoles vamos a seguir reforzando esto, y por lo mismo repasen la clase para ver si quedan dudas, ¿ya? Si quedan dudas, porque ahí las vemos el miércoles. Bueno, comentarios o preguntas. No hay preguntas. No, nada, profe. ¿Cómo me dices? No, que nada, yo por lo menos no tengo dudas, no sé, cuando analice tal vez. Claro, ahí van a salir los temas. Entonces, recuerden siempre cuál es el objetivo de esto. El objetivo de esto es encontrar el ritmo de un texto, ¿no? Ver de qué manera se van repitiendo los acentos con tal regularidad de que el poeta va creando un ritmo, ¿ya? Todo esto es intencionado en el poeta, y esa es la maravilla, ¿no? De que el poeta compone versos pensando en la métrica y pensando en la acentuación. Está muy consciente de eso, ¿ya? Y por lo tanto quiero cerrar con esa idea. Quiero cerrar con la idea de que no nos perdamos, ¿cierto? En todos estos tecnicismos no nos perdamos de nuestro objetivo, que es entender mejor la poesía y entender cómo están construidos los poemas. Y el ritmo es una cuestión fundamental, ¿no? Y de esta manera se analiza el ritmo. Bien, por ahora, ¿cierto? Los dejo, que tengan un lindo fin de semana. Les pido, ¿cierto?, que revisen la guía y que empiecen a tirar ahí la mano, como les digo yo, ¿cierto?, a soltar su manito para hacer los análisis métricos e intentar, ¿cierto?, pasar a estas pelotitas, ¿cierto?, que son los esquemas de acentuación. ¿Ya? Un abrazo, chicos y chicas. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe, muchas Un gracias. abrazo. Cuídense, Nos vemos. Gracias. que estén muy Nos bien. vemos. Chao, chao. Profesora, Chao. ¿Sí? ¿Te escucho? yo quería hacerle una pregunta sobre el trabajo. Sí, Carla, te escucho. ¿El poema que uno debe escoger debe tener como mínimo 5 versos o puede ser menor a eso? 5 estrofas, dicen las Ah, sí, encuestas. eso, 5 estrofas. ¿Puede ser inferior? No. La idea es que sea de alguna manera, ¿para qué? Para establecer que todo el mundo tenga el mismo grado de dificultad. ¿Cuál podría ser la excepción? Quizá un poema que tenga unas estrofas gigantes, ¿ya? Y que uno pueda decir en realidad que hay harto trabajo, ¿cierto? Y se entiende que en el fondo sean menos de 5 estrofas, ¿ya? Pero si, por ejemplo, van a trabajar con poemas que son puros cuartetos, o estrofas como quintetos, quintillas, que son estrofas manejables, digamos, no se justifica que sean menos de 5. ¿Me entiendes? Ah, ya. Es para Sí, regular eso. eso, para que todo el mundo tenga el mismo grado de dificultad. Ya, profe, gracias. No, de nada. ¿Algo más, no? Bien, chicos, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Un Chao, abrazo. profe. Chao.